un podcast de Cooperativa. Lo anunciado, mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa en esta primera edición, la de las 8 de la mañana que hacemos junto a Paula Molina, para conversar a esta hora con el ministro de la Defensa Nacional, el abogado Fernando Barros. Ministro, ¿cómo está? Buen día, gracias por venir. Muy buenos días Pablo, buenos días Rodrigo, gracias por la invitación. A usted pues, vamos con la contingencia, nos enteramos tempranito de un nuevo operativo en Temucuicú y entendemos que de parte de las policías, pero con apoyo del ejército. ¿Qué información tiene de la situación allí? Entendemos que se ocupó incluso un helicóptero institucional. Mire, si me permite brevemente, yo le recuerdo a todo el mundo que una opción, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Para llegar a este resultado, hubo un proceso muy extenso que fue identificar a las personas que están requeridas por la justicia, ubicarlos donde están, hacer un seguimiento para estar tranquilo y seguro de cuál es el entorno, su red de protección, etcétera. Planificar y ejecutar. Lo que vimos hoy día es la ejecución final de un proceso liderado por el Ministerio de Seguridad en coordinación con Policía, de Carabineros, PDI y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se detuvo a un dirigente con encargatoria con encargo de detención, con requerimiento de la justicia desde el año 21, acompañado de una persona, y en el caso de él, con delitos asociados de tráfico de armas, munición y drogas. Y una segunda persona, una dama, que tiene una denuncia por microtráfico. Ese es, como le decía, la punta del iceberg. La gente quiere resultados inmediatos, pero este no es el Far West. Aquí se requiere actuar de acuerdo a la ley. Y los procesos son seguir las instrucciones de la justicia. La justicia es la que determina si una persona hay que detenerla, pasarla a proceso. No es una decisión ni de los policías ni de las Fuerzas Armadas. Ahora, desde la política se ha dicho en esta administración que se va a actuar sin complejos en la zona, que hay una señal política, insisto, también en entrar a Temucuicú ya 3 veces. Y efectivamente, y no solo ahí, hemos tenido otros operativos quizás menos simbólicos que Temucuicú, en que ha habido 3 personas detenidas, las 3 quedaron sometidas a prisión preventiva. Hemos tenido desocupación de predios ilegalmente tomados y vamos avanzando, como usted dice, sin complejo, porque hay una decisión no de actuar con dureza, sino que una decisión que se cumpla las resoluciones judiciales. Y hay decenas de personas que la justicia ha requerido para someterlas a proceso y las vamos a llevar ante la justicia. Ahora, el apoyo del ejército, ministro, se permite por que esto sea en el marco del estado de excepción constitucional de emergencia. Ayer esto da un nuevo paso en la Cámara, pero se le da más atribuciones a las Fuerzas Armadas, según lo que todos vimos. ¿Eso es porque hay una necesidad operativa, cree usted? ¿O porque aquí hubo presiones políticas, incluso de parlamentarios del propio oficialismo, que pedían innovar, que decían, no sé, estoy citando al senador Carter, no podemos seguir haciendo lo mismo, decía él? Bueno, muy válido el punto, Rodrigo. Hay una cosa que hay que tener en claro. Se da una cosa muy absurda, que las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, cuyo rol en un estado de excepción siempre es apoyar a las policías civiles, en el norte tenían facultades de, digamos, requerir identificación de las personas y hacer registro. Y en el sur no lo tenían. Lo que está haciendo esta reforma constitucional es uniformar el sistema. El apoyo de las Fuerzas Armadas supone que pueden pedir un carnet de identidad a una persona, registrar un vehículo que en un control que pueda resultar sospechoso, de la misma manera, aun cuando no esté presente un carabinero. Eso es todo lo que se está haciendo. Es decir, hoy día las Fuerzas Armadas van a poder hacer un control, pedir la identificación de las personas, verificar si es gente que está requerida por la justicia y ver y revisar un vehículo para ver si hay armamento o algo indebido. Ministro Barros, muy buenos días, le saludo nuevamente. Pablo. Cuando hablamos del estado de excepción, usted ha planteado el deseo, y no sé si el compromiso, de que al final de este gobierno ya no fuera necesario el estado de excepción. Y eso requiere distintas labores. ¿Es ese un compromiso para usted de su cartera? ¿O es solo un afán, una intención? ¿Y cuánto se puede hacer? ¿Y cuánto puede costar llegar a eso? Mire, muy válido el punto. Yo entiendo una cosa. Las Fuerzas Armadas, su rol natural no es ser agentes de control del orden público. Para eso existe la Policía de Carabineros y la Policía Civil. En situaciones excepcionales, la ley llama a la Fuerza Armada a cumplir una labor de apoyo, cuando las circunstancias lo exigen. Llámese calamidades, llámese un estado de emergencia, por distintas circunstancias. Por lo tanto, partamos que es un estado de excepción. Y no es su rol natural, ya que esto, de una manera, como está ocurriendo hoy día, ya por 4 años, altera el plan normal de capacitación y desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas. Se puede hacer, no es el fin del mundo, pero no en un estado natural. Y lo lógico es que
en las zonas más complejas vaya incrementándose la dotación de carabineros, vaya equipándoseles con buenos equipos, herramientas, elementos tecnológicos, de manera que desplacen y reemplacen esa labor de apoyo a las Fuerzas Armadas. Y ese es el compromiso en que se está trabajando. No puedo dar detalles, pero Carabineros está en un proceso de ampliar su contingente, se está incorporando más gente a la escuela matriz, de manera que en un tiempo, que no son semanas, ¿no es cierto?, vamos a tener en la disponibilidad de mayores carabineros para abordar las zonas más críticas del país, ya sea en la zona norte, en el sur y en general en aquellas comunas que hay un alto nivel de delincuencia. Ya, o sea, el apoyo o el plan es apoyar a Carabineros con tecnología, con dotación, de forma tal que ya no fuera necesario el despliegue de los militares porque es, como dice el nombre, excepcional. Exactamente. Pero ¿es un compromiso o una esperanza? ¿Es un deseo suyo o es algo que efectivamente usted pueda afirmar? De aquí al fin del gobierno del presidente Kast no será necesario el estado de excepción. Eso es lo que quisiera el presidente. El programa del presidente Kast ha sido, ¿no es cierto?, terminar una situación de emergencia, una situación de crisis, y evidentemente mi objetivo, y no quiero comprometer al gobierno con ello, es que, trabajando junto con seguridad, que lo estamos haciendo con la ministra Tria Steinmeier, estamos trabajando para que eso se cumpla. Ya se está aumentando la dotación de carabineros, se está trayendo equipamiento adecuado para dotarlos desde chalecos antibalas, desde situaciones de ese tipo, más elementos tecnológicos, y poco a poco esperamos, sin que se note, terminar el estado de excepción. No es un tema semana. Podrá ser 1 año, 2 años, va a depender de la realidad. Ese es un objetivo personal y que tiene todo el respaldo del gobierno. Perfecto. En materia de promesas, ya bien importante, ustedes dicen 1 o 2 años, porque es bien importante desde la función pública no prometer aquello que no se puede cumplir o que es más complejo cuando se va a la realidad. Y usted estará bien al tanto del debate que existe respecto a las metáforas, sí, las hipérboles, qué sé yo. Hablemos de la zanja, que es una materia en la cual está involucrada los militares. Si yo entiendo bien, y no quiero equivocarme en esto, el compromiso es 30 kilómetros de zanja en 3 meses. ¿Cuánto de zanja se lleva? ¿Es efectivamente ese el compromiso? ¿Se va a poder lograr? ¿O era una forma de expresión? Sí, distingamos, ¿no es cierto?, lo que son objetivos, ¿no es cierto?, intenciones y compromisos. Yo no puedo comprometer algo que depende, entre otras cosas, del nivel de delincuencia, etcétera. Vamos a hacer todo el esfuerzo para, ¿no es cierto?, que haya un control. Pero vuelvo un minuto antes al tema de la macrozona sur. En la macrozona sur hay una violencia que está, hoy en día, lo está comprobado, muy asociada a delitos, a droga, a delincuencia, a contrabando. Y de la misma manera en el norte. Y también hay reivindicaciones. Hay gente que tiene planteamientos sociales que explotan por la vía violenta en algunos casos. Yo creo que la gran mayoría de la población del sur, incluso que comparten esas reivindicaciones, no está por la vía violenta y lo demuestra los plebiscitos, etcétera, digamos, los resultados electorales. Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo. El problema de fondo no se resuelve por la vía de defensa ni seguridad. El problema de fondo requiere acciones, requiere generar condiciones de trabajo, requiere generar oportunidades. Entonces, eso respecto al sur. Ese problema. Y en el norte... En respecto a la zanja, particularmente, ¿era esa una promesa de campaña? ¿Era un compromiso? No, mira, yo no seguí la campaña, la verdad es que no fui parte de la campaña. ¿Cómo no siguió la campaña, ministro del No fui presidente? parte de la campaña ni el detalle. Pero existía un compromiso de ciertos kilómetros. A usted se le dijo, sí, necesita ciertos kilómetros de El 11 de zanja. marzo el presidente llamó, ¿no es cierto?, al ministro del Interior, al ministro de Defensa que habla, recién firmados los dos, y al comandante jefe del Ejército, y les pidió que en 90 días desarrolláramos un conjunto de acciones que suponía, 1, acciones físicas, la zanja, 2, tecnológica, es decir, mejorar el equipamiento tecnológico, y 3, incremento contingente, y en ese periodo desarrollar ya un plan con presupuestos, con inversiones, y una cosa que en definitiva, de acuerdo al estándar de la administración pública, de largo plazo. En eso se está. La verdad es que los números, se habló primero de 3 kilómetros, 30, otras personas hablan de 60. Nosotros estamos ejecutando el Ejército, Comando Militar del Trabajo, y también el Ministerio de Obras Públicas en distintas zonas, situaciones que, digamos, la zanja como elementos de protección. No es para las personas, la zanja, porque... Claro, es para autos, contrabando... gente, pero buses, entonces, etcétera. Kilómetros de zanja finalmente que se Yo logrado creo que construir. vamos a esta altura, vamos como en un 45% de la meta que teníamos de trabajo. ¿De la meta de 30 o 60? O no, de 30, que es el total en toda la zona. No sé si se alcanza a cumplir, pero lo se está haciendo muy útil. Hace poco dieron la noticia de que equipo mecanizado de la droga, del delito, estaba tratando de tapar la zanja en algunos sectores, sí, para habilitar el paso. 2, ayer, y no sé si ha trascendido, hubo un enfrentamiento de carabineros con delincuentes que estaban ingresando en un paso no habilitado
con camiones con contrabando. Ya ¿Dónde fue de qué se trata. En el norte, en Visviri. Entonces, están ocurriendo situaciones todos los días. Están las Fuerzas Armadas, principalmente Carabineros, la Policía Civil, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en un control. En el norte, creo yo, que hoy día el tema no es tanto la migración, porque se mandó un mensaje categórico, pero ha quedado una evidencia que nuestra frontera es muy permeable y a través de Bolivia y por las franquicias van camiones cargados con droga, con munición, con elementos prohibidos. Bueno, millones de cajetillas de cigarros. Entonces, a propósito de eso, se está mejorando el estándar de seguridad y de impenetrabilidad de nuestra frontera. Ministro, ¿y hay plata para todo eso? Se lo pregunto porque esto se da en el marco de los recortes que ha pedido a cada ministerio el titular de Hacienda, Jorge Quirós. Entremos ahí. Las lucas están para esas funciones que a veces son resistidas también por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que dicen, chuta, de un tiempo a esta parte como que nos metieron en esto. Mire, yo diría que el trabajo que hace el ejército en el norte es más natural, porque en el fondo tiene que ver con el control de la frontera, tiene que ver con el control y protección del territorio, sí. Que es muy inherente a la función de las Fuerzas Armadas. Ya el control de orden público en el sur es un tema más complejo y que de excepcional dejó. Una de las cosas que se anunció ayer, entre otras cosas, es unir, y para efectos de coordinación, los dos estados de excepción, las dos unidades, Biobío, Arauco y Araucanía, bajo un solo mando dentro de los próximos días en lo posible, y ir haciendo más eficiente la labor y la participación del ejército. ¿Y eso es necesario también porque hay que eficientar el recurso? ¿Las lucas? Hay que eficientizar el recurso, hay que rendir más. Pero yo le digo una cosa, la verdad es que aquí no ha sido un tema de recursos. El Ministerio del Interior cuenta con recursos para cubrir estas necesidades, que son alterar la operación normal de las Fuerzas Armadas, que es el mayor contingente que está abocado a esto. Perdón, ¿habla del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa? En la zona norte, el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, dispone de los recursos para cubrir las necesidades de los estados de excepción. Ya, y respecto del recorte, ¿cómo anda defensa? Porque eventualmente puede haber cierta preocupación de que nos despreocupamos de la defensa nacional versus, no sé, por lo que está haciendo Perú con los F-16, por ejemplo, o no se tocan esos fondos. Pero no, hay dos tipos de fondos. Ya. Defensa tiene una columna que es lo que es el presupuesto ordinario y otro que se llama capacidad estratégica, etc. Eso tiene otro derrotero, no va dentro de las restricciones presupuestarias, está dispuesto en una ley. Y el presupuesto normal es lo que el ministro de Hacienda ha pedido revisar y la posibilidad de hacer un ajuste. El presidente de la República dio una instrucción. En seguridad y defensa no se puede comprometer nada que tenga que ver con los aspectos esenciales de las actividades que desarrollan ya sea ambos ministerios. Por lo tanto, nosotros estamos revisando y viendo dónde se puede ser más eficiente en ahorros de gastos que hoy día pueden considerarse superfluos, pero para nada afectar ni la protección del territorio marítimo, del territorio aéreo, de las actividades que se hacen con la Antártica, con Juan Fernández y el control de la parte territorial. En esa materia de recorte de presupuesto, usted lo ha dicho muchas veces, se está trabajando con Hacienda, siguiendo la instrucción del presidente, están los fondos separados, unos son los operacionales, no se altera la función esencial, Antártica, Isla de Pascua y las labores que hace la Fuerza Armada. Pero no ha quedado claro, a mí no me ha quedado claro en ninguna entrevista, ministro Barros, cuánto va a recortar, si va a recortar el 3% o no, como le pidió el ministro Quirós, si va a pedir una excepción, como hizo el Ministerio de Salud, y recortar un poco menos, porque ya han pasado varias semanas, creo que ya tiene que responder, ministro. Doña Paula, usted tiene todo el derecho de preguntar. Yo soy, como decía el difunto presidente Piñera, soy dueño de mis respuestas. No, con todo respeto, no va a ser el 3%, estamos buscando dónde se puede ajustar y hacer más eficiente el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas. Pero yo le digo que no hay espacio para recortar en materia de combustible para la aviación y la marina. El combustible cuesta un 40% más, por lo tanto estamos desesperadamente tratando de, ¿no es cierto?, con los recursos asignados al presupuesto, de cumplir con las necesidades de patrullaje y de vuelo. Hay espacio donde se puede y estamos trabajando coordinadamente con la DIPRES y con el Ministerio de Hacienda para llegar a una cifra. Que ¿1%? Yo espero, hay varias cosas que se puede hacer más eficiente. Hay recursos, hay obligaciones del Estado que no han sido pagadas en el último tiempo. Entonces llegó un momento de ordenar las cuentas y creemos que vamos a llegar a una solución en que todos vamos a quedar conformes. Nosotros cumplir, estrujar esto para hacerlo lo más eficiente sin comprometer nada esencial. ¿Menos del 2%? Espero yo. ¿Menos del 2%? Sí. Oiga, ¿alguna instrucción especial por el uso de gastos reservados? Considerando los escándalos que hemos conocido, a lo mejor ahí se puede recortar, ¿no?
La verdad es que el Ministerio de Defensa tiene muy poco gasto reservado. Pero conversación con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Sí, también ese es un tema que quedó muy regulado después de todos los antecedentes que conocimos. Tienen que dar cuenta de ello, se da cuenta la Contraloría, se da cuenta la Comisión Secreta. Por lo tanto, eso tiene un destino muy claro. Seguridad, ciertas situaciones muy especiales establecidas en la ley, y personalmente me preocupo que no se cometa ningún error. A eso iba, digamos, ¿hay garantías de que no sucedan los escándalos que hemos conocido? Sí. ¿O que no se repitan, digamos? Efectivamente, la verdad es que hay un patrón muy claro de actuación y de uso de esos recursos. Hubo mal manejo de los recursos públicos. Así dice la historia. Ministro Barros, usted es parte de un gabinete. Sí. Y en ese sentido, uno responde por su cartera, me imagino, por su cargo, pero también el trabajo en conjunto que se hace. Usted mencionaba a la ministra Steiner. Hay parte del trabajo de defensa que se hace en coordinación con seguridad. ¿Cómo evalúa el trabajo que se ha llevado hasta ahora? Ha generado, por supuesto, muchísima controversia la posibilidad de que no existiera un plan, como dijo la ministra Steiner, o no al detalle que ella pensó que se le iba a preguntar en el Congreso. ¿Cómo es el trabajo en el gabinete? ¿Cómo es el fiato con la ministra de Seguridad en las materias que les competen a ambas carteras? ¿Cómo se proyecta dentro de ese gabinete? Paula, y no solo geográficamente, gracias a Dios Defensa está al sur de la Alameda, así que quedamos libres de muchos test y de muchas cosas que ocurren en el mundo político. Yo le puedo decir que la situación de la ministra es de absoluta injusticia. Aquí hay frases que están tomadas fuera de contexto, etcétera. Defensa y Seguridad tienen un plan de acción y de trabajo conjunto. Se están haciendo las cosas. Todos estos desalojos, las detenciones, etcétera, ocurren. Lo que pasa es que esto, como le digo, aquí la labor principal es cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones judiciales que ordenan detener, que ordenan desalojar. Aquí hay un trabajo, Defensa ha ido teniendo logro. Hay una presión política muy fuerte. Hay una presión ¿Sobre la ministra Steiner? Sobre la ministra Steiner y otra, una presión y en el fondo una ansiedad por resultados. Es irresponsable pretender que en 60, 90 días o incluso en un año se van a resolver temas tan complejos. El tema mapuche, algunos dicen que lleva 500 años. Lo que le puedo decir es que desde el año 97 hemos visto situaciones de violencia creciente. El año 22, 23, incluso parte del 24, una violencia desatada. Entonces, han bajado un 80% los casos, grandes logros, y eso no es por casualidad. Todos los procedimientos que hemos tenido estos días suponen una decisión, una dirección. Y la ministra Steiner, la respaldo plenamente, ha sido responsable. Quizás no es la reina mediática en cuanto a expresarse de la mejor manera para explicar, pero los resultados demuestran que hay un ministerio, la ministra y su secretario, que están trabajando con planificación, una coordinación con Carabineros y PDI y los recursos disponibles, muy digna de destacarse. Y no es justo lo que se está viendo con ella. Por lo tanto, yo llamo a los medios periodísticos, llamo a la ciudadanía a ser responsable, a tener calma. No podemos pretender en 60 días tener las cosas listas. Cuando hablamos de plan, pongámonos de acuerdo a qué nos referimos. ¿Hay un plan de acción? Sí, hay un plan de acción. Tiene un plan, y yo mañana, si le hablo de plan, me van a llegar 15 solicitudes por transparencia diciendo dónde está la asignación presupuestaria, el código, la resolución, etcétera. Entonces, la palabra técnica, ¿no es cierto?, puede ser distinta que piensa un funcionario público de lo que cualquiera de la calle entiende por un plan. Plan ahora acciones hay. Puede ser que le haya jugado en contra, no digo solo a ella, sino que a todo el gobierno, la expectativa sembrada en campaña, ¿no? Ahí hubo un discurso muy impugnador del gobierno anterior, que nosotros veníamos a hacer todo mejor, que iba a ser en breve plazo, hubo incluso una cuenta regresiva a la hora de la expulsión de migrantes. Bueno, puede ser necesariamente que se sembró esa expectativa y ahora se está cosechando eso. Muy probablemente, Rodrigo, pero déjeme contarle una anécdota. A propósito de la política y las cosas que se dicen en política. Y me la contó personalmente el presidente Piñera hoy, ¿no es cierto?, que ya falleció. Él quedó enormemente impresionado porque el presidente Boric, cuando vino el cambio de mando en Paraguay, sabía que el expresidente Piñera estaba invitado, lo invitó a que se fueran juntos. Y tuvieron una profunda conversación en el avión. Y él le hizo ver el arrepentimiento, o incluso le pidió perdón por la dureza con que la oposición lo había tratado durante su gobierno. Y conversaron largamente y se generó una relación. El día que murió el presidente Piñera, en la mañana habían hablado sobre alternativas de manejo para los incendios que estaban ocurriendo en Viña. Entonces, la política es dura. A veces hay cosas que se dicen, etcétera, hay expectativas que se crean. Evidentemente, cualquier persona sabe que 300.000 personas no pueden salir del país en un día. O sea, da lo mismo, digamos, la expresión hispana, digamos, adecuada. Es una acción, es un objetivo, es un deseo. Señores, ya que usted lo cita, al presidente Piñera también le costó caro la frase de se acabó la fiesta de los delincuentes. Después,
O sea, se encontraron con una realidad distinta, digamos. Sí, yo diría que desde el punto de vista económico la situación ha sido peor de lo que se esperaba. Desde el punto de vista de delincuencia vemos con preocupación que hay una delincuencia desatada en el norte que está irrigando, desgraciadamente, y no con agua, digamos, ¿no es cierto?, todo el centro del país. A medida que vamos apretando, es como un globo que usted aprieta en una parte y sale por el otro, se van trasladando los ingresos clandestinos, ya no de personas, sino que de vehículos, de camiones con droga, con productos de contrabando, van entrando. Hoy día estamos entrando a coordinarnos con Argentina, ya no solo Perú y Bolivia, sino que con Argentina, para trabajar juntos, porque toda la presión que ha habido en Colombia y en otros países contra los carteles de la droga los ha obligado a transformarse. Y hoy día son unos pulpos que no están en una sola cosa estructurada como era Pablo Escobar, con un imperio sobre la droga, sino que hoy día son unos verdaderos holding llenos de actividades digamos, criminales. No se les acabó la fiesta, no estamos expulsando a los miles de migrantes que queríamos expulsar, por lo mismo. Hay un golpe de realidad a la hora de gobernar. Hay una cosa. Hay dificultades. Venezuela no deja entrar. Los otros países ha sido un problema. Por cada persona que sale tiene que ir un acompañante policial. O sea, hay una logística muy compleja. 300.000 en un día es imposible y no se puede haber tomado literalmente. Pero hay una decisión política que es re importante. No hay complejo para tratar el tema ni de la violencia, ya sea violencia criminal, violencia reivindicatoria. Hoy día el compromiso del gobierno es con el imperio del derecho y que las cosas funcionen. Y por eso hay mucha gente de mi sector, por llamarlo alguna vez, no, aquí tienen que los militares. No, señores, esto no es el Far West. Aquí se cumplen las órdenes judiciales. No vamos a arrestar a alguien que no sea requerido por la justicia, salvo que sea sorprendido infragante. Es un trabajo lento, pero hay un compromiso de hacerlo. Ministro, en materias de migración irregular, hay planteamientos que han surgido en los últimos días, una vez que queda claro que los 300.000 eran una expresión de deseo, una intención, una señal, pero no una cuestión literal. Se planteó la idea de entregar información a partir de las atenciones en salud o en educación que requirieran personas que están en el país en situación irregular. ¿Usted se ha expresado a favor, por ejemplo, de algún tipo de información que se entregara desde salud? Corríjame si eso no es lo adecuado, pero independiente de que eso pueda encontrar cierta popularidad como medida en algunos sectores, desde el punto de vista de la justicia, ¿cree que esa cuestión es una posibilidad? ¿Es legal? ¿Es justo? A ver, yo creo que hay, de nuevo, con todo respeto, hay un tema entre sentimental que va. Hoy día, todo, cuando llega una persona herida, ya sea de bala, de cuchillo, es obligación de los doctores entregar la información a la justicia de inmediato. Si llega una señora, una mujer agredida, ¿no es cierto?, hay indicios de violencia intrafamiliar, o un niño con sospecha de violencia, es inmediatamente, hay funcionarios públicos que tienen la obligación de informar cualquier situación delictiva que conozcan. Aquí estamos hablando de personas que tienen orden de expulsión o que están en una situación irregular y es un tema administrativo, es decir... Pero si eso ya existe, porque usted dice, ya existe esa obligación. Existe para el delito. Ya. Entonces, hay un proyecto de ley que transforma el ingreso irregular, le da el carácter de delito. Pero eso no está aprobado. No está, por claro. eso. Entonces, el proyecto de ley lo que dice, señor, aquí hay una labor, es el Estado de Chile que ha determinado que una persona debe ser expulsada porque no cumple con los requisitos, ingresó ilegalmente, pasaron todos los recursos y se nos perdió. Porque ese es el problema, no tienen domicilio. Si usted tiene conocimiento de esta persona que es buscada, no por la justicia, es buscada por la administración pública para cumplir una orden válida, legal de expulsión, si usted tiene información, entrégueme información que tenga. Ya, pero ministro, eso sería posible una vez que se aprobara convertir la migración irregular en delito. Como eso no está aprobado todavía, hoy ¿es posible pedir aquello a los sistemas de salud? Porque hay miradas contrapuestas, da la impresión, dentro del mismo gabinete, ¿no? La ministra Marcho Malí tenía dudas. Hubo una preocupación porque se entendió que era algo que podían ir en contra del compromiso, digamos, ¿no es cierto?, de un doctor por ser un tema sanitario. No, ir más lejos. O no, o la ley faculta... Estamos hablando de un proyecto de ley, dos proyectos de ley. Uno que lo transforma en delito, ¿ok? Pero el ingreso irregular, no necesariamente la permanencia irregular. Y otro que dice, señor, los órganos del Estado, los funcionarios públicos, salud, educación, si tienen información de personas que están en situación irregular, entréguenmela porque yo tengo un banco de datos y necesito acceder a esas personas para cumplir con decretos y resoluciones de expulsión. Entonces, vuelvo al inicio de la pregunta. ¿Es aquello hoy legal? Hay un proyecto de ley que está en trámite. Entonces, hoy no es legal. Y no entiendo que se esté requiriendo hoy, sino que no estamos hablando de entrega de información de delitos, estamos hablando de entrega de información del domicilio, del mail,
de la forma de ubicar a la persona, no entregarlo a la justicia, es cooperar con las autoridades de migración. En cualquier país del mundo, si hay una persona que es requerida para cumplir con una resolución legal, que es la expulsión del país, todas las autoridades tienen que facilitar ese trabajo. Ministro, necesariamente tengo que preguntarle por lo de Punta Peuco, porque ahí hay exmilitares condenados, o militares en retiro condenados, y el gobierno del presidente Boric quiso cambiar el régimen allí. Está, se supone, en eso el Ministerio de Justicia, o estaba en eso, y ahora el presidente Kast dice que este es un compromiso, un acuerdo de la transición que debiera respetarse. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su posición? ¿Se ha sido consultado sobre eso? ¿Y cuál va a ser el destino final de esa cárcel? Nuevamente en problemas, Rodrigo. A ver, ¿qué puedo decirle? Defensa no tiene que ver con el tema, ¿ok? Hoy día, incluso los generales no habían entrado al año 89. ¿Hay preocupaciones en los altos mandos eventualmente de las Fuerzas Armadas por el tema? En definitiva, hoy día tenemos Fuerzas Armadas que no vienen de los años 80, que no conocieron el gobierno militar. Le pregunto de otra manera, ¿le han hecho ver eventualmente esa preocupación? Por eso digo, el Ministerio de Defensa definimos como política, ¿no es cierto? El Ministerio de Defensa no es parte de la problemática, es un tema de justicia, es un tema de razones humanitarias. Si usted me dice, ahora en lo personal, Fernando Barro, ¿no es cierto?, sacándome el sombrero de ministro, ¿sí puede? Había un compromiso, ¿no es cierto? La transición tuvo lugar. En Argentina se dijo, señores, solo se va a juzgar a los altos mandos, ¿ok? Y así ocurrió, y todos los mandos medios e inferiores se asumo que cumplían con el deber. Un y así histórico. Se cumplió. Está bien, un juicio histórico. En Chile ha sido distinto. Una ley de amnistía que en definitiva se pasó por sobre y se ha ido juzgando. Hoy día vemos personas que en ese momento tenían 20, 25 o menos años, no tenían mando, cumplieron una labor en una patrulla, ¿no es cierto?, sin disparar ni nada, y hoy día están presos. Vuelvo a su pregunta. Por decisión de la justicia, digamos. Sí, no se puede decir. Okay. La justicia. Yo critiqué cuando el presidente Boric se dio el lujo de criticar el fallo que absolvió a un carabinero, por supuesto, no corresponde. La justicia es un poder independiente y se respeta lo que resuelva. La transición se construyó sobre cierta fase y el respeto de ciertas cosas. Y se dijo, ok, van a ir a la cárcel los militares que corresponda, de acuerdo con la justicia, de acuerdo a un procedimiento medio especial, que no es el procedimiento al que estamos sujetos todos los chilenos, ¿ah? Y van a ir en estas condiciones. ¿Y la idea es reponer eso fue el acuerdo. ¿Ah? Entonces se dice que no se cumplió el acuerdo. Y en política las cosas se tienen que cumplir. Porque para que un Estado tenga credibilidad, en las buenas y en las malas. Y no puede decir, yo dije que sí porque estaba medio presionado, ahora digo que no. Se acordó algo. Son viejos, la gran mayoría, ¿no es cierto? Y están ahí, son los viejos que están cayendo a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil. Que cometieron un delito muy grave. Está bien, eso están condenados por eso, pero estamos hablando de justicia. ¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está cagá? Entonces, ¿qué reparación hay? Eso ya más bien no es justicia, no es el cumplimiento del objetivo del derecho penal. Eso, ¿qué es lo que es? Es venganza. A propósito, déjeme preguntarle por lo de Alfonso Podlich, que acaba de morir, entiendo que en Colina 1, porque ya en Punta Peuco no caben todos los que están condenados. Y hay ahí una queja del Partido Nacional Libertario, que no es parte del gobierno, pero más o menos, y que está pidiendo incluso la salida del subsecretario de Derechos Humanos. Se mezcla esto con el proyecto de conmutación de penas que puso en algún momento en el Senado el ex senador Chaguán. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? ¿Debiera impulsarse por parte del Ejecutivo esa conmutación para evitar la situación de Podlich o es un hecho de la causa, nomás es lo que hay? Mire, hay una cosa que usted dijo, Rodrigo, que es bien importante. Aquí se ha calificado que todo lo que ocurrió entre el 11 de marzo de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90 son delitos de lesa humanidad, que figura jurídica que en Chile no existe, por lo menos a la época en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, se le está dando un manto como para justificar un tratamiento más gravoso y más duro que lo que le corresponde a cualquier chileno, lo que no es justo. Dos, en muchas partes del mundo, en muchos países, una persona de 90 años no está en la cárcel. ¿Ah? Hay edad máxima para ser juzgado, el concepto que no está en condiciones de enfrentar un juicio es válido. Una persona que no está en condiciones de entender lo que está viviendo, el carácter rehabilitador de la sentencia que está cumpliendo, el derecho penal pierde su sentido. Por lo tanto, cuando hay razones humanitarias, que no me estoy pensando en Juan Pedro Díaz, cuando hay razones humanitarias, cualquiera que sea el delito, ellas deben prosperar. Y por mucho que hay una odiosidad, justificada o no, ¿sí? El perdón es un tema muy personal. Entonces, hay gente que sufrió, perfecto, hay gente que está condenada por la justicia en un régimen determinado. Esas personas, si no están en su sano juicio, son los señores que tienen 90 años,
no tiene nada de particular. No hay ninguna norma ni principio de piedad que inhiba de que esas personas cumplan eso en la última parte de su sentencia en casa. Usted dice que está respondiendo como Fernando Barros, más que como ministro en estas materias. Cuando usted habla, por ejemplo, de quienes tenían 20, 25 años cuando cometieron estos delitos por los cuales fueron juzgados, también hubo personas de 20, 25 años o más jóvenes que fueron víctimas de esos delitos. Y la misma edad y los mismos años corren para, por ejemplo, los sobrevivientes, las familias que los siguen buscando. Si usted dice que no hay reparación allí, en el espacio hoy de la cárcel y la condena, ¿qué otros espacios de reparación cree usted o se podrían abrir desde su cartera para las familias que siguen esperando, para las familias que todavía no saben qué pasó con sus seres queridos? Mire, yo empatizo y conversé mucho en muchas oportunidades, tanto cuando estuve en Londres, como con personas que vivieron muchos dramas. En la época se vivieron dramas. El exilio fue un drama. Gente que estaba desadaptada allá y después volvía y también estaban desadaptados acá. Los hijos no eran ni de allá ni de acá, ¿no es cierto? Yo pude enterrar una hija, y sufro pensar en aquellos que todavía, aunque han pasado 50 años, todavía tienen una lucecita de esperanza porque no han podido cerrar el capítulo. Humanamente es terrible, y solidarizo absolutamente con ellos, y por lo tanto, está bien. Uno, ¿qué reacción tiene frente al delito, frente a esa situación? O va con perdón, ¿no es cierto? Busca el perdón, o puede seguir con una cierta odiosidad. Eso es una decisión personal de cada una. Pero lo que le puedo decir, desde el punto de vista de Chile, necesitamos dar vuelta a la hoja. Todo el que pueda, pero yo le puedo decir, no hay archivos. Hay gente que me va a ver y me dice, oye, busca. No hay archivos guardados donde están todos los antecedentes. El ejército, las Fuerzas Armadas de hoy, no son las que gobernaron el gobierno militar. Por lo tanto, como ministro de Defensa, decir, mire, no es mucho lo que podemos cooperar en eso. Es grande acuerdo ciudadano, pero este país progresa, como lo hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sobre la vía de mirar para adelante, aunque haya dolor que quedó pendiente. El ministro de Defensa, Fernando Barros, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Hablamos de muchos temas, eventualmente queda algo más en carpeta, así que no será la última vez, pues, ministro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, ministro. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Nuevo operativo en Temucuicui, detenido el huerquén Jorge Huenchuyán al interior de la comunidad. Mientras se aprobaba anoche una nueva prórroga del estado de excepción en la Cámara. Conversamos con el ministro de la Defensa Nacional, Fernando Barros. Lo que vimos hoy día es la ejecución final de un proceso liderado por el Ministerio de Seguridad en coordinación con Policía, de Carabineros, PDI y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se detuvo a un dirigente con encargo de detención, delitos asociados de tráfico de armas, munición y droga. Y una segunda persona, una dama que tiene una denuncia por microtráfico. Una de las cosas que se anunció ayer, unir para efectos de coordinación los dos estados de excepción, las dos unidades, Biobío, Arauco y Araucanía, bajo un solo mando dentro de los próximos días en lo posible. Lo que está haciendo esta reforma constitucional es uniformar el sistema. El apoyo de las Fuerzas Armadas supone que pueden pedir un carnet de identidad a una persona, registrar un vehículo en un control que pueda resultar sospechoso, aun cuando no esté presente un carabinero. El ministro Barros respaldó también a la titular de Seguridad, Trinidad Steiner. Dijo que han sido injustas las críticas sobre la secretaria de Estado cuando las oposiciones anuncian una interpelación en la Cámara. Grave, hombre acribillado en La Pintana, recibió 10 disparos. En Maipú hubo un homicidio en medio de una balacera y un violento portonazo, además con un adulto mayor que fue golpeado por los delincuentes. Detenido en tránsito quedó el padre de la niña de 2 años que cayó desde un 10º piso en Las Condes. Se acusa negligencia aquí ante la ausencia de una malla de seguridad. Como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija. Ellos tienen que tomar el caso y abordarlo de la manera que es un acto negligente durante el cuidado personal de mi hija. El tribunal consideró que esta era una figura negligente, que era un cuasi delito, lo que tiene asociado una pena mucho menor y por lo tanto la prisión preventiva fue rechazada por ese antecedente. Sin perjuicio de lo cual no estamos de acuerdo y utilizando los mecanismos establecidos en la ley apelamos el día de hoy. La sala de la Cámara revisa y vota en general el proyecto de reconstrucción del Ejecutivo. Quirós lo vinculó de inmediato con la necesidad de aprobarlo, dijo, con el bajo crecimiento del primer trimestre, que fue el peor en 17 años. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.